jóvenes, buenos días. ¿Recuerdan el reto de esta semana? El versículo es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Les recuerdo que puedan seguir estudiando su lección y participar de este reto. Buenos días, hermanos. ¿Recuerdan el reto de esta semana? El versículo dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. Los invito para que sigan estudiando su lección de escuela sabática y puedan seguir participando de este reto. Hola hermanos, buenas tardes. Me da gusto saludarles y en atención a la invitación de la directiva de jóvenes y de escuela sabática, repito para ustedes el versículo de esta semana. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan 1, 1 al 4. Les invito para que también ustedes y sus familias memoricen cada semana el versículo de nuestra lección y estudien juntamente las lecciones de escuela sabática. Que Dios les bendiga. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en 1 de Juan 1, del 1 al 4, y dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho existiría. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En estos momentos cuando nuestra fe se necesita fortalecer, leyendo la palabra de Dios, estudiando la lección de escuela sabática y poder aferrarnos a las promesas de Dios todos los días de nuestra vida. Bendiciones para ustedes, queridos hermanos, en la Iglesia Central de Jalatlaco, Oaxaca. Amén. Buenas noches, chicos de la Iglesia Central de Oaxaca, México. Hoy los saludo desde Colombia, respectivamente desde Villavicencio, aceptando el reto que me puso mi amigo Jonathan. Entonces voy a compartirles con usted el versículo de memoria de la lección. Lo encontramos en Juan 1 al 4 y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo encontramos en Juan 1 al 4. Saludos desde Colombia. Abrazos. Hola, ¿qué tal, jóvenes hermanos? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. El día de hoy estamos aquí para contestar al reto que Escuela Sabática y la Secretaría de Jóvenes nos han puesto. Y les voy a dar el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en San Juan 1, del 1 al 4, y dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jóvenes hermanos, queremos seguirlos invitando a que puedan participar de este reto, y queremos hacer extensa la invitación a los jóvenes de la Asociación de Oaxaca, a la Iglesia de las Flores, a la Iglesia de Calicanto, a la Iglesia de Candiani, por mencionar algunas iglesias. Queremos que ustedes también puedan ser parte de este reto, que puedan compartir ese versículo de memoria que estudiamos todos los días por medio de la lección. Y también queremos invitar a nuestros amigos de la Iglesia Central de Tuxtla, a los jóvenes de esa iglesia, con los que hemos compartido momentos de experiencias, de testimonios, de programas. Entonces también queremos invitarlos, pero también a nuestros amigos de otros países, de otros estados, que a través de estos medios hemos podido tener y llegar a poder
compartir experiencias muy bonitas. Pero también queremos invitar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a los pastores de nuestra asociación, pero también a nuestros pastores de la Unión. Queremos que ellos también puedan participar y juntos podamos seguir compartiendo estos mensajes de esperanza a través de un video. Así es que jóvenes, hermanos, pastores, quedan todos cordialmente invitados a este reto y esperemos que este mensaje se difunda por todos lados y así poder llegar a otras personas y para compartirles el amor de Dios. Les envío un saludo y les deseo una feliz tarde. Hola, les saludo en esta tarde atendiendo al reto del buen Dani. Les menciono el versículo de memoria de escuela sabática de esta semana. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios les bendiga. Les saluda su amigo el pastor Eliezer. Hola, he aceptado el reto y quiero compartir con ustedes el versículo de memoria de la lección de escuela sabática de esta semana. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. Hola, mi nombre es Carla, soy de la Asociación Sur de Tabasco del distrito de Parrilla y hoy me uno al reto con los jóvenes de Oaxaca con el siguiente versículo que se encuentra en Juan 1 del 1 al 4 que dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hola jóvenes, acepto el reto de nuestra amiga Alexa y nuestra hermana Ana. Vamos a decir el versículo de esta semana. Está en Juan 1 del 1 al 4 y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Hola, saludos a toda la iglesia. El día de hoy me uno a los jóvenes para participar del versículo de memoria de esta semana, que dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. Jóvenes, los invito también para que ustedes puedan participar de esta dinámica. Buen día, hermanos, me da gusto saludarlos por este medio. En esta ocasión traigo una invitación muy importante de parte del Departamento de Escuela Sabática y también de jóvenes. Jóvenes nos han lanzado un reto a nosotros los adultos para ver quién se puede aprender más los versículos de memoria, si los jóvenes o los adultos. Y en esta ocasión, como adulto, me toca repetir el versículo de memoria, que dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, sí se puede uno aprender el versículo de memoria. Es necesario que retomemos esa buena costumbre. Los invito a que los que podamos hacer un video, lo hagamos y lo mandemos ya sea al Departamento de Escuela Sabática o al Departamento de Jóvenes. Y ahí vamos a poder ver cómo la iglesia interactúa aprendiéndonos los versículos de memoria. Es la invitación que traigo en este día. Esperemos que a todos nos ayude, que podamos mantener ese versículo de memoria en nuestra mente durante todo el día y durante toda la semana, hermanos.
Que el Señor los bendiga. Los queremos mucho, los apreciamos bastante. No nos hemos podido ver, pero muy pronto, primeramente Dios, nos vamos a poder ver en la iglesia. Que el Señor los bendiga en este día. Queridos hermanos de la Iglesia de Oaxaca, reciban un cordial saludo desde la Iglesia Universitaria de Montemorelos. En esta ocasión su servidora Araceli Santos acepta el reto que ha extendido la Escuela Sabática para memorizar los versículos de nuestra lección. Y yo los invito también a todos y cada uno de ustedes para que también acepten este desafío, que es una bendición para nuestras vidas. El versículo va a ser expresado de una manera diferente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1-4. Amén. Feliz sábado, hermanos. Hola, saludos, muy buenos días, ¿cómo están jóvenes de la Iglesia Central de Jaratlaco? Respondiendo al reto que lanzó Alexa, quien es la secretaria del Concilio Juvenil, y de su mamá, la hermana Ana, quien es la directora de Escuela Sabática, con respecto a aprenderse el versículo de memoria de la lección de Escuela Sabática, pues hago este video. Voy a responder a ese reto que ella lanzó, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1-4. Aquí estuvo el reto y los invito a que participen. Dios los bendiga. Hola, soy Kelly, soy de la Ciudad de México y asisto a la iglesia de Zapata en la Asociación Metropolitana y me quiero unir al reto. El versículo es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1-4. Invito a los demás hermanos y a los jóvenes que también puedan ser parte de este reto. Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Marisela Vázquez Mendoza. Soy miembro de la Iglesia de Lomas de San Juan del distrito de Jaratlaco. Me he unido a ustedes a este reto y voy a decir el versículo de memoria de esta semana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan 1, 1-4. Les invito también, hermanos, que se sigan aprendiendo sus versículos, y que Dios les bendiga. Saludos a todos. Acepto el reto que el Departamento de Escuela Sabática y Jóvenes lanzaron. El versículo de memoria dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, del 1-4. Reto a otros jóvenes y adultos de la iglesia para que puedan participar de esta dinámica. Especialmente quiero retar al grupo pequeño número 5, Benjamín, al cual yo pertenezco. Invitándoles también a que sigamos estudiando la guía de estudios de la Biblia de Escuela Sabática.
Que tengan un excelente sábado, apreciables hermanos. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, queridos amigos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. En esta tarde yo también me uno al reto del versículo de memoria de esta semana y dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1 al 4. Dios los bendiga. Okay. Hola, mi nombre es Daniel, de Ciudad de México, de la iglesia de Mixcoac, y también he querido participar del reto de esta semana de aprendernos el versículo de la lección. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, del 1 al 4. Bueno, un saludo a todas las jóvenes y los miembros de la iglesia de Oaxaca, y bueno, les invito a que todos nos podamos aprender el versículo de memoria de esta semana, y no solamente el de esta semana, sino que semana con semana nos los podamos aprender nuestro versículo. Un saludo.